Le invito a abrir el libro de los Hechos, capítulo 2. Pero antes de leer el texto que nos corresponde en esta tarde, vamos a leer dos versículos de Hechos capítulo 1, versículo 4 y versículo 5. Vamos a ver acá el mandato de Jesús a sus discípulos y la promesa que Jesús le hace a sus discípulos. Dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Jesús les ordena a sus discípulos no salir de Jerusalén, quedarse en ese lugar donde estaban, porque iban a recibir la promesa del Padre. No les dio un día, no les dio una fecha, no les dio una hora, pero sí les dijo no de muchos días. No va a pasar muchos días hasta que reciban la promesa del Espíritu Santo. Y vamos a Hechos capítulo 2, versículo 1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y lo que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Un día especial, un día extraordinario, un día que marca un antes y un después. No solamente en la vida de estos discípulos, en la vida de estos 120 que estaban en ese aposento, en esa casa, sino en la vida de todos los hijos de Dios. Podemos decir que en este texto que hemos leído nace la iglesia. Comienza la iglesia. El Espíritu Santo, como Jesús les había prometido, iba a ser derramado en ellos. Iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. Dios, a través de su Espíritu, ya no solamente iba a estar con ellos, ahora iba a estar en ellos. Y la morada del Espíritu Santo no iba a ser transitoria, como podemos ver en el Antiguo Testamento, como el Espíritu Santo entraba en una vida, por ejemplo, como en Sansón, y salía. Ahora el Espíritu Santo iba a morar en la vida de aquellos que creían en Jesús.
Jesús les había dicho, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, les dijo Jesús. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros, le dijo Jesús. Jesús le estaba anunciando a sus discípulos lo que iba a suceder ese día. Esto tan precioso, esto tan extraordinario. El comienzo, el nacimiento de la iglesia, que nunca sería destruida, ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. Y este fue el comienzo. Jesús le dijo, no muchos días van a pasar hasta que esto suceda. Y vemos que pasaron 10 días. 10 días luego que Jesús ascendió a los cielos, vino el Espíritu Santo en la fiesta del Pentecostés, ¿no? Lucas mismo nos relata que habían pasado 40 días donde Jesús, luego de haber resucitado, se les presentó varias veces a sus discípulos, estuvo con ellos, mostrándole que su resurrección era real, y luego que ascendió a los cielos, a los 10 días, en esta fiesta, fueron llenos del Espíritu Santo. A través de este evento sobrenatural nace la iglesia. 120 hombres y mujeres, discípulos de Cristo, que estaban, dice, unánimes, juntos, con un mismo propósito, con un mismo objetivo, esperando una misma cosa, obedeciendo el mandato de Jesús. Y hermanos, es importante que lo que veamos hoy lo podamos entender a la luz de la Escritura misma. Que podamos entender realmente lo que sucedió en ese día. Porque como escuchábamos hoy a la mañana, esto es el fundamento también de la iglesia. De lo que nosotros creemos, de lo que nosotros predicamos, de lo que nosotros vivimos. La mayoría de nosotros, porque sé que no todos, pero la mayoría hemos nacido en una iglesia pentecostal. Y hemos salido de una iglesia pentecostal, de un movimiento que nació en el año 1901. Quiere decir que es un movimiento que tiene un poco más de 100 años. Antes no existía. La iglesia, como vemos, nació en el Pentecostés, más de 2000 años. Y el movimiento pentecostal nació en 1901. Quiere decir que antes de este movimiento no se creía lo que los pentecostales creen. Y vemos que es un movimiento que nació queriendo replicar lo que había sucedido en Hechos capítulo 2. Un grupo de hombres y mujeres encerrados en una casa, comenzando a orar. Posiblemente sus intenciones eran buenas, pero con el paso de las horas, del tiempo, con la ignorancia bíblica que podían tener, quisieron replicar lo que ese día había sucedido allí en Jerusalén. Querían tener la misma experiencia que estos discípulos habían tenido. Querían experimentar algo sobrenatural, algo fuera de lo común. Y terminaron creando una doctrina de las cuales hoy muchos creen y que no es bíblica, que no es lo que la palabra de Dios nos enseña. El versículo 1 que hemos leído dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. La palabra Pentecostés aquí en el Nuevo Testamento significa 50. Es el nombre que se utiliza en el Nuevo Testamento para lo que en el Antiguo Testamento
es la fiesta de las semanas o de las cosechas. Levítico, yo se los leo, capítulo 23, versículo 15, dice: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán hasta el día siguiente del 7º día de reposo. Contarás 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Luego de la Pascua, que los judíos celebraban, a los 50 días estaba la fiesta de las semanas, la fiesta de la cosecha, y en el Nuevo Testamento el Pentecostés. Y esto podemos asociarlo también a lo espiritual. Cuando vino el Espíritu Santo, comenzó la cosecha espiritual. Los primeros frutos se comenzaron a ver en ese día. Vamos a ver el domingo que viene la predicación de Pedro, luego que fue bautizado con el Espíritu Santo, y 3.000 judíos se convirtieron en ese día. Fue la primer predicación, fue la primicia, fue la primer cosecha, fue el principio de algo extraordinario que no se quedó ahí, hermanos. Pasaron 2000 años y el Espíritu Santo sigue obrando en los corazones de los hombres, de las mujeres, convenciéndoles de pecado, de justicia y de juicio. Era la primicia de lo que estaba comenzando, el comienzo. El versículo 2 que hemos leído, vamos a leer el 2 y el 3 y el 4, Lucas nos empieza a relatar lo que sucedió en esa casa. ¿Qué pasó ese día? Dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. De golpe entró como un viento recio, un estruendo que no fue producido por el viento, pero fue como que un viento recio entró y que llenó toda la casa donde estos 120 discípulos estaban. Por más que ellos esperaban esto, no sabía cómo iba a suceder, no sabía cuándo iba a suceder, pero sabían que iba a suceder. Pero aunque lo esperaban, fue algo terrible, fue algo que los sorprendió, fue algo maravilloso. Por más que lo estaban esperando, esto vino de repente. ¿Y a qué me hace comparar esto? En un abrir y un cerrar de ojos. Hermanos, el cristiano está esperando a Cristo. Pero la venida de Cristo va a ser de esta manera, de repente, sorpresiva. Qué importante que podamos estar como estos discípulos, unánimes, juntos, bajo el mandato de nuestro Dios, con el mismo objetivo, esperando lo que va a suceder. Pero su venida va a ser sorpresiva. Su venida va a ser de repente, como el Espíritu Santo llegó en ese día. Dice: vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban reunidos. En distintas partes de la Biblia se relaciona el viento con el Espíritu de Dios. Para estos discípulos no era algo anormal. Les sorprendió, fue de repente, pero podían relacionar lo que estaba sucediendo con Dios. Ezequiel 37:9 dice: y me dijo: profetiza al Espíritu,
profetiza, hijo de hombre, y dile al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos y vivirán. El obrar del Espíritu sobre esos huesos secos que no tenían vida, y que el soplo del Santo les dio vida. Juan 3:8, Jesús dijo, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Jesús estaba hablando con Nicodemo y le hablaba de aquel que nacía de nuevo, que nacía del Espíritu de Dios. Y comparaba el obrar con el viento. No sabemos ni de dónde viene, ni a dónde va. Pero oímos. No le vemos, pero lo experimentamos. La imagen del viento se relaciona con el Espíritu. No sabemos de dónde viene, pero podemos experimentarlo. Pero nos guía hacia su voluntad. Está conectado con la soberanía de Dios, hermano. Dios es soberano y hace como quiere. Dice que se sintió como un estruendo tan fuerte. Hemos leído en el versículo 6 que los que estaban cerca llegaron hasta la casa. El estruendo los atrajo. La multitud que estaba ahí en Jerusalén, imagínense lo fuerte que fue este estruendo en ese lugar, que fueron a ver qué estaba sucediendo. Y luego vamos a ver qué pasó. Pero dice el versículo 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. También el fuego, si vamos al Antiguo Testamento, simboliza la presencia de Dios. Dice, Moisés oyó la voz de Dios, ¿a dónde? En una zarza ardiendo. El fuego consumió el sacrificio de Elías en el monte Carmelo. Es Dios, a través de su Espíritu. El fuego está relacionado con la presencia de Dios y especialmente también se relaciona con la santidad de Dios. Es fuego consumidor, hermano, como dice su palabra. Y dice el texto que estas lenguas de fuego vinieron, lenguas como de fuego, dice, vinieron y se posaron sobre sus discípulos. Estas lenguas no tienen nada que ver con las lenguas que va a hablar en el versículo 4. Estas lenguas de fuego justamente representan la presencia de Dios. No representa lo que los discípulos luego van a expresar con sus labios. Representa la presencia de Dios en sus vidas. Y representa que no va a ser una presencia esporádica, ni que va a ir y venir, sino que se posó sobre ellos. Representa que va a morar sobre ellos, que va a habitar en ellos. Juan el Bautista les había dicho que serían bautizados con el Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista les había profetizado lo que iba a suceder. Hermanos, era una muestra, era un símbolo de lo que iba a pasar. Dios mismo iba a habitar en el corazón de aquellos que habían sido regenerados, de aquellos que habían creído en Él. Y esta morada no iba a ser temporal, sino iba a ser para siempre. Y luego que esto sucedió, luego que esto sobrenatural pasó en esa casa, dice el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar
en otras lenguas según el Espíritu les dase que hablase. Podemos ver que lo que sucedió en ese día fue algo sobrenatural. Lo que sucedió en ese día fue algo extraordinario, fue algo único. Jesús ya les había dicho que iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. Y estos discípulos habían creído en Jesús, hermano. Y vemos que luego fueron bautizados. Pero fue por algo especial. Estaba haciendo el comienzo de la iglesia. El Espíritu Santo todavía no había venido a morar en los corazones de los creyentes. Tenía que cumplirse ese tiempo que Jesús les había dicho. Y cuando ese día se cumplió, estos hombres y mujeres fueron bautizados con el Espíritu Santo. Pero si vemos en el desarrollo de la iglesia, mismo el apóstol Pablo en el libro de Corintios nos habla que todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu. Porque saben que muchas veces se toma este pasaje, que fue algo extraordinario, que fue algo especial, como que si esto sucedería siempre. Alguien cree en Jesús y después de un tiempo necesita ser bautizado por el Espíritu Santo. No, hermano, en el momento que yo creí, el Espíritu Santo vino a morar a mi corazón. En el momento que yo creí, el Espíritu Santo me insertó en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. No necesito una unción especial. No necesito ir a buscar que el Espíritu Santo venga y clamarle que venga. No, el Espíritu Santo vino y entró y vino a morar, a reinar en mi corazón. Cuando yo creí en Cristo. Es algo instantáneo. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13, dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. No hay un bautismo especial, ni una unción especial, ni segunda, ni tercera. A todos se les dio de beber del mismo Espíritu. A todos de los que creyeron en Él. Sean griegos, sean judíos, sean gentiles, sean esclavos, libres, no importa la condición social. Dios da su Espíritu sin medida, hermano, a todos los que han creído en Cristo. Todos los que estaban en ese lugar, dice, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas que eran idiomas. Claramente podemos ver en lo que Lucas nos relata que cuando llegaron estos judíos que pertenecían, que habían nacido en otras ciudades, por eso tenían otros idiomas, judíos que venían de la dispersión, que nacieron por todo el mundo, dice, pero su sangre era judía, judíos prosélitos que se habían convertido al judaísmo, pero que no tenían la lengua judía. Comenzaron a acercarse y todos, acá Lucas nombra 15 lugares distintos. Podemos decir 15 idiomas distintos. Y estos discípulos empezaron a hablar en esos 15 idiomas. Y los que estaban ahí escuchaban lo que estos discípulos decían. Y estos discípulos no decían pavadas, contaban las maravillas de Dios. Alababan a Dios. Glorificaban a Dios. En los idiomas de todos los que se acercaban en ese lugar. Había un propósito, hermano, con esto que estaba sucediendo. Y estas personas estaban, dice, perplejas, atónitas, maravilladas, porque veían a estos hombres y dicen, ¿estos no son galileos? Primero diciendo, no conocen nuestros idiomas, ¿cómo hablan tan bien nuestro idioma? ¿Cómo la tienen tan clara? Y después también diciendo,
no son galileos estos. No tienen la cultura para poder haber estudiado tan bien un idioma. No estaban tan bien preparados. Pudieron ver que fue una obra sobrenatural. Algo que solamente Dios podía estar haciendo en las vidas de estos hombres. Quedaron maravillados, quedaron atónitos por lo que estaba sucediendo. Y vemos que esta situación iba a repetirse esporádicamente. El Pentecostés fue una sola vez, pero las lenguas en idiomas se iba a repetir en otros lugares con un propósito, hermanos. Y esto no lo dice uno, sino que lo dice la palabra de Dios. Podemos ver que estos mismos discípulos no iban a tener otra experiencia igual que esta. Esta fue una experiencia única, extraordinaria, que marcaba un comienzo de algo maravilloso que comenzaba en estos 120 personas, discípulos, que habían creído en Jesús. Pero lo que vivieron ese día no se iba a repetir. Lo iban a ver en otros, como en la casa de Cornelio, por ejemplo. Hechos 10:44, yo se los leo, dice: mientras aún hablaba Pedro, ¿se acuerdan de este pasaje? Pedro era llevado por el mismo Cornelio a su casa por medio de una visión. Y dice, mientras aún hablaba, dice Pedro, estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Primero vemos que Dios obra como Él quiere, hermano. Dios tiene propósitos. Estos judíos estaban esperando otra cosa. Pero de golpe, mientras Pedro predicaba, el Espíritu Santo se manifestó. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro sobre los gentiles, vieron que sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Vemos que la lengua era una señal de que el Espíritu Santo estaba en sus vidas. Una señal para estos judíos, con un propósito, que ellos también creyeran que la salvación no era solamente para ellos, sino también para los gentiles, que este era el propósito de Dios, que lo que pasó ese día en el Pentecostés, que ellos habían sido bautizados con el Espíritu Santo, no era solo para los judíos, también para los gentiles. Y fíjense que usa las mismas palabras, dice que magnificaban a Dios. ¿Qué hacían los discípulos con la lengua? Magnificaban a Dios. Lo mismo. No se dicen cosas inentendibles. Se magnifica, se glorifica el nombre de Dios. Y en Hechos capítulo 11, Pedro va a sus hermanos de Jerusalén y primeramente los judíos, ¿qué hacen? ¿Qué hiciste, Pedro? Le dice. ¿Cómo te vas a meter en la casa de un gentil? ¿Cómo te vas a meter en la casa de un inmundo? Le dijeron. Entonces Pedro empieza a contar el testimonio. Empieza a relatar desde el principio, desde su visión, de la visión que tuvo Cornelio, cómo llegó a la casa de Cornelio. Y yo les voy a leer el final. Y dice, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos, sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón. Y quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. ¡Pah! Qué claridad, ¿no? Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros
al principio. Esto, hermanos, es una muestra. Ya lo hemos visto este pasaje, pero es importante recordarlos. Pedro no volvió a experimentar eso. Los discípulos no volvieron a experimentar lo del Pentecostés, porque está diciendo como a nosotros al principio. No como a nosotros nos pasó ayer o la semana pasada, sino lo mismo que pasó en ese aposento, en esa casa el día del Pentecostés. Y vemos que Dios tenía un propósito, hermano. Las lenguas eran una señal para mostrarle a nuestros hermanos judíos que nosotros los gentiles éramos también parte del plan redentor de Dios. Eran una señal. Hermanos, tenemos que tener en cuenta que la Biblia se estaba escribiendo, que estas cosas tenían que quedar registradas, que Dios tenía que avalar lo que estaba haciendo, que los apóstoles, los discípulos tenían que mostrar que eran verdaderos cristianos. El pentecostalismo enseña que el ser lleno o la evidencia por sobre todas las cosas de ser lleno del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Es tener experiencias místicas. Pero vemos que la Biblia nos enseña que la lengua fue una señal para los judíos en ese tiempo, que no era la evidencia de ser llenos del Espíritu Santo. Aparte del ser llenos del Espíritu Santo, es un mandato que Dios nos da. Vemos los discípulos que eran llenos del Espíritu Santo, que oraban, que compartían la palabra, que tenían comunión unos con otros, que cantaban salmos y que eran llenos del Espíritu Santo. La lengua no es una evidencia de la llenura del Espíritu. Podemos ver claramente, como hemos visto en el Pentecostés, que las lenguas fueron idiomas entendibles con un propósito y no un balbuceo inentendible y repetitivo, como muchas veces hoy se le llama al don de lenguas. Que el ser lleno del Espíritu Santo no es estar revolcándome en el piso, ni dar alaridos, ni reírme sin control. Eso no es ser lleno del Espíritu Santo. Eso es burlarse del Espíritu Santo. Hermanos, lo que pasó en ese día fue algo extraordinario. El Espíritu Santo llenó ese lugar. El Espíritu Santo llenó esas vidas. Y esos hombres fueron transformados. No podemos confundir el obrar del Espíritu Santo con las cosas humanas. Nada tiene que ver una cosa con la otra, hermano. Ser lleno del Espíritu Santo es estar sometido cada día a su palabra. Es estar sometido cada día a Él, que Él gobierne mi vida. Hermano, la evidencia externa. Dijimos que hoy, cuando nosotros creemos en Cristo como nuestro Salvador, somos bautizados con el Espíritu Santo. Somos insertados en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y la evidencia externa no es el revolcarme, el hablar en lenguas. La primera evidencia externa es el bautismo. Yo creí, paso por las aguas del bautismo. Muestro realmente lo que sucedió en mi vida. Y lo que empieza a aflorar en mí, que sucede internamente, pero luego se comienza a ver externamente, es el fruto que el Espíritu Santo produce. Esa es la evidencia de alguien que ha nacido de nuevo.
Esa es la evidencia de alguien que es lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo produce fruto en esa vida. Es triste muchas veces escuchar personas que dan evidencias de que han sido llenas del Espíritu, pero su vida es un desastre. Pero viven totalmente alejados a la voluntad de Dios. Viven totalmente fuera de lo que Jesús les ordena. Hermano, sabemos que la salvación es por gracia, no es por obras. Pero nuestra fe se muestra a través de las obras, si realmente hemos creído. Y hay una obra que nosotros no podemos hacer, que la hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Pero es una obra que se ve, que se refleja. El fruto del Espíritu tiene que verse en nosotros. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza son los atributos del fruto del Espíritu Santo. Debemos buscar la llenura del Espíritu. Hermano, aquel que ha nacido de nuevo busca ser lleno del Espíritu Santo cada día. Es el mandato que tenemos de parte de Dios. Efesios 5, versículo 18 dice: no embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Si fue algo que sucedió en una vez, no. Sed llenos del Espíritu Santo. En una vez fuimos bautizados, una vez y para siempre. Pero necesitamos ser llenos del Espíritu Santo continuamente, sometiéndonos a Él. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ser lleno del Espíritu Santo es estar lleno de Él, de su palabra, estando en comunión con los hermanos. Una persona llena del Espíritu Santo desea estar en comunión con sus hermanos. Desea compartir, como dice acá, salmos, alabanzas a Dios. Desea recibir de su hermano. Desea estar insertado en el cuerpo. Colosenses 3:16 nos habla justamente de lo mismo el apóstol. Y dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Exhortándonos, ¿qué dice? Unos a otros, hermano. El hombre lleno del Espíritu Santo no tiene experiencias personales aislados en una habitación, estando solo. No, el hombre lleno del Espíritu Santo ama a su hermano. Está unido a su hermano. Busca crecer con su hermano. Le exhorta, le anima. Alaba al Dios juntos. El cristiano lleno del Espíritu Santo no se mira a sí mismo, sino que mira continuamente a Cristo. Vive y predica el Evangelio. Y vamos a ver a lo largo del libro de los Hechos que esto es lo que hacían los discípulos. Hombres llenos de Espíritu Santo que vivían y predicaban el Evangelio. Y este es el desafío que tenemos como cristianos, hermano. Buscar ser llenos del Espíritu Santo cada día. Si no, es imposible vivir la vida cristiana, hermano. Somos débiles, fracasamos. Somos pecadores. Necesitamos ir continuamente a Él,
Fíjense que estos discípulos vivieron algo sobrenatural, algo espectacular, algo que los que miraban se quedaban atónitos, perplejos con lo que estaba pasando. Pero a los pocos días se reunieron en una casa y comenzaron a orar. ¿Por qué? Porque estaban siendo perseguidos, porque estaban sufriendo un montón de problemas y se daban cuenta de sus limitaciones, de sus debilidades y buscaban la guía del Señor. Hermano, debemos depender del Espíritu Santo todos los días. Debemos de buscar de su gracia todos los días. Debemos sujetarnos a Él todos los días para que Él nos llene y que podamos exhortarnos unos a otros y ser luz en este mundo que está en tinieblas. El Espíritu Santo nos va a instar a que prediquemos el Evangelio a toda criatura. Esto fue lo que hicieron estos hombres. Primero Jesús le dijo, no se fueran de Jerusalén, no salgan de aquí. Pero cuando recibieron el Espíritu Santo, comenzaron a andar. Y Jerusalén era solamente el inicio de lo que iba a venir. Pero necesitaban la guía del Señor cada día. Lo mismo que nosotros necesitamos hoy. Vamos a orar a nuestro Dios. Vamos a darle gracias porque Él a través de su palabra nos instruye, nos enseña, nos guía, nos lleva a su verdad. Y que realmente podamos estar sujetos a Él. Que no nos dejemos manejar por nuestros sentimientos o por lo que nosotros pensamos que tiene que ser, sino por lo que Dios nos enseña que es. Que podamos estar sujetos a su palabra. Que sea su palabra nuestra guía, nuestra dirección. Y que realmente cada día nos sometamos a ella.